En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una edición más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya estoy junto con la compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo en orden. Ese es nuestro saludo habitual. Sí. Todo en orden. Y con la alta expectativa también de esta entrevista que tenemos pautada, quiero hacer un paréntesis especial. También enviarle un saludo. Saludos a Carlos Sanabria, quien de alguna manera hizo este vínculo con nuestro invitado de hoy, quien nos acompaña y a quien también enseguida saludamos ya. Pero de momento compartimos las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Reuters, Estados Unidos y China extendieron por 90 días la tregua arancelaria, evitando que los gravámenes estadounidenses sobre productos chinos suban hasta 145% y los aranceles chinos sobre bienes estadounidenses alcancen 125%. La prórroga, vigente hasta el 10 de noviembre, mantiene un arancel del 30% para importaciones chinas y del 10% para exportaciones estadounidenses, dando margen a las minoristas o a los minoristas para aumentar inventarios antes de la temporada navideña. China aplicó una pausa similar y postergó la inclusión de empresas estadounidenses en sus listas de restricciones. ¿Más información, Ada? También de acuerdo con Reuters, las políticas arancelarias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump han generado alta volatilidad en los mercados internacionales. Entre las medidas recientes figura un arancel del 100% a las importaciones de semiconductores, con exenciones para empresas que producen o planean producir en Estados Unidos. Desde el 7 de agosto de 2025 está en vigor una orden de aranceles recíprocos aplicada a 69 socios comerciales con tasas de entre 10 y 41%, lo que elevó el arancel promedio estadounidense a su nivel más alto en un siglo. En paralelo, Estados Unidos y China acordaron extender su tregua arancelaria, evitando gravámenes de 3 dígitos sobre sus productos. Y finalmente, también de acuerdo esta vez con Bloomberg en línea, los precios de la soja cayeron por debajo de $10 el bushel luego de que se anunciara una extensión de la tregua comercial entre Estados Unidos y China, lo que postergaría eventuales acuerdos de compra hasta finales de año. Los contratos para entrega en noviembre retrocedieron cerca de 1% en Singapur tras haber subido 2,4% el lunes por el pedido del presidente Donald Trump de que China cuadruplicara sus compras de soja. El aplazamiento de las negociaciones redujo las expectativas del mercado, con analistas señalando que Pekín busca mantener margen de maniobra antes de cerrar compromisos. Y ya estamos en compañía de nuestro entrevistado de hoy. Él es Marcos Cain, director del Servicio de Gerenciamiento Agrícola, para hablarnos sobre el potencial productivo en el Chaco. ¿Cómo estamos, Marcos? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, buen día, Prince. Ada, muchas gracias por la invitación y acá estamos para servirle con lo que podamos. Muchas gracias. Marcos, agradecer tu predisposición y ya anunciarte que vamos a sacarte todo el jugo del material de información, porque me decías antes de entrar justamente en el programa de que estás residiendo ya hace más de una década, 14 años aproximadamente. Sí, hace 14 años que estoy viviendo y trabajando, y muy agradecido a Paraguay siempre por brindarme y poder desarrollarme profesionalmente acá. Y obviamente mi lugar en Paraguay es el Chaco, que siempre digo que uno va al Chaco y o te enamorás o te volvés, ¿no? Y realmente fue así. Yo me enamoré un día, 2 días, 3 días, 4 días, y realmente creo en el potencial que tiene el Chaco. Es buenísimo, nos quita, pero realmente tenemos mucho por explorar, muchas oportunidades de negocio y bueno, y se está viendo cada vez más. Con el crecimiento de área, con la cantidad de inversores que recibimos constantemente de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, hemos recibido este año, y realmente hay interés por la tierra. Bueno, un poco hablábamos fuera del aire, lo que falta, claro, que falta conectividad, falta infraestructura,
Pero bueno, es una puja entre lo público y lo privado que de a poco va caminando, ¿no? Y es parte también, imagino, del proceso, Marcos, de este nuevo proceso de exploración de una zona geográfica que no estaba siendo brutalmente explotada como debería de ser. Pero antes de iniciar y adentrarnos al tema central, Marcos, me gustaría como hacer una suerte de introducción y contexto como empresario, como especialista también, siendo argentino, de todas las opciones que tenías, ¿por qué elegiste Paraguay y sobre todo la zona del Chaco? Básicamente me invita una empresa a participar de un proyecto donde habían comprado una superficie muy grande de campo. Me dicen, Marcos, ¿querés participar? ¿Querés venir a desarrollar campos, a sembrar? En ese momento, por los vaivenes económicos, obviamente, de Argentina, el tipo de cambio, de evaluaciones constantes, se hacía muy difícil sostener un negocio en Argentina. Yo estaba como prestador de servicios en Argentina, haciendo agricultura propia, haciendo agricultura en siembras asociadas, y realmente cada vez era más complicado por la inflación, y me sedujo venir a Paraguay, me sedujo la estabilidad macroeconómica que tenía Paraguay, el libre ingreso y egreso de divisas, o sea, cosas que en el mundo son simples, pero que en Argentina eran bien complicadas, ¿no? Entonces realmente hice un viaje exploratorio, me acuerdo, y obviamente me acuerdo que alquilé un auto un 30 de mayo en el aeropuerto, me fui al Chaco, y como Argentina, si 500 kilómetros, Mariscal, 5 horitas. Bueno, sí. Esas 5 horitas se transformaron en 9 porque no estaba la Trachaco, claro, no estaba... las condiciones de la ruta no eran Y realmente nada, fui encontrando el gustito al Chaco, el gustito a ese desarrollo, el gustito a cuando uno hace las cosas a conciencia, el potencial que te devuelve el Chaco, ¿no? Realmente digo siempre que estamos en un ambiente muy frágil donde producimos, ¿sí? Entonces hay que cuidarlo, hay que mimarlo, hay que saber hacer las coberturas, o sea, saber qué cultivos hacer. Trabajamos con temperaturas extremas muchas veces, como tuvimos en la zafra 23-24, donde tuvimos temperatura arriba de los 50, entonces no hay ente biológico que subsista a esas temperaturas muchas veces. Y bueno, fuimos creciendo y nada, me enamoré y me quedé y me vine a vivir y sigo acá. Realmente nada, estoy súper agradecido. Es un país que te permite desarrollarte. Anduve por zonas arroceras, anduve por zonas de San Pedro, pero siempre con el pie principal en el Chaco. Yo imagino que cuando llegaste hace 14 años atrás y decías las condiciones de la ruta, y bueno, la Transchaco no estaba todavía en ese, lo que es hoy, y el tránsito se había dificultado en ese momento, y también imagino que las zonas productivas no estaban tan desarrolladas como están hoy, obviamente, porque pasaron varios años, pero ya había como algo incipiente, Marcos, en ese momento. Te hago este proceso de introducción porque para justamente después adentrarnos a lo que es hoy y dimensionar el progreso y el desarrollo que ha tenido el Chaco. Sí, nosotros estamos en un triángulo que es en el triángulo de Mariscal, Pico, La Patria, que creería que es donde más agricultura se ha desarrollado, básicamente por estos dos proyectos grandes que son de capitales argentinos o principalmente, ¿no? Sí. Donde mayor crecimiento agrícola tuvo, pero también fuimos aprendiendo en ese proceso, ¿no? Empezábamos a sembrar la soja el 10 de diciembre muchas veces, y para el 15 de enero no existía más la soja porque teníamos temperaturas extremas, o porque en enero nos agarraba un veranito que no nos llovía por 15 días, no sabíamos de la importancia de las coberturas. Entonces fuimos aprendiendo. Prueba y error. Exactamente. Si bien las colonias menonitas hacían agricultura, pero creo que no hacían la agricultura comercial, hacían una agricultura más enfocada hacia su ganadería, ¿no? O una agricultura de especialidades, como lo llamo yo, que tienen muy buena experiencia en lo que es sésamo, chía y en maní puede llegar a ser, pero no tanto en una soja con una rotación con un maíz. Y bueno, realmente fuimos aprendiendo de variedades, fuimos aprendiendo de fechas de siembra, fuimos dándole la importancia que se merecen las coberturas en el Chaco, o sea, tanto poder tener coberturas en el suelo para bajar la temperatura del suelo, para que tener menos evapotranspiración. Tenemos que cuidar mucho el ambiente, y muchas veces
ese quiebre productivo lo damos nosotros como productores, ¿no? Y que un quiebre productivo es plata que deja de ganar el productor, o entonces, porque estamos produciendo en un ambiente que básicamente es un ambiente ganadero. La agricultura, si bien hacemos agricultura comercial, es una agricultura para complemento de la ganadería, ¿no? O sea, el ganadero está haciendo agricultura para potenciar su ganadería, pero el agricultor, nosotros como agricultores, estamos queriéndonos meter en el sistema ganadero para estabilizar nuestro sistema, porque un año de quebranto, como el año pasado, que hacemos toda agricultura, un año de quebranto, fueron $202 que yo arrastré para la campaña la 24-25. Entonces, la ganadería con agricultura le da esa estabilidad al sistema, ¿verdad? Como que le compensa en situaciones que obviamente son críticas. Exactamente, sí. Marcos, también mencionar, y esto ya es así como casi una clase de didáctica, en el siguiente sentido. La ventana productiva es diferente en el Chaco a lo que se vive en otras regiones productivas meramente de Paraguay. Es así, porque mencionabas diciembre y bueno, tienen un cierre y un ciclo diferente. Sí, vos en Itapúa, Alto Paraná, podés estar arrancando tu siembra los primeros días de septiembre si tenés condiciones, o inclusive antes también. Sí. En San Pedro podemos hablar de una fecha óptima de un 15 de octubre aproximadamente. Y en el Chaco el primer golpe lo podemos dar entre Navidad y Año Nuevo, y te diría de un 5 a un 7% de acuerdo al área, y los mejores resultados lo hemos tenido con fechas de enero, dentro de la ventana de enero, ¿no? Ya después, por una cuestión de fotoperíodo, que las horas luz que necesita la planta, empiezan a decaer los rindes, ¿no? Claro que no todos los años tenemos condiciones para sembrar en enero, ¿no? Nosotros en el caso nuestro este año extendimos la siembra hasta el 11 de febrero por una cuestión de diversificar riesgo. Realmente le resto potencial a esa soja, pero trato de minimizar los riesgos y de tener bien distribuidas mis ventanas o mis golpes de siembra en 2, 3, 4 golpes o 5 golpes de siembra desde los primeros días de enero hasta el 10 de febrero como máximo, ¿no? Entonces, si me viene un veranito o altas temperaturas o no me llovió, bueno, no toda la producción está en el mismo periodo vegetativo, ¿no? Claro, no concentrada entonces. Exactamente. Eso. Marcos, aparte de este tipo de maniobras que justamente les dio todo este proceso de aprendizaje, ¿qué otras alternativas o acciones implementan en situaciones un poco complejas? Porque obviamente somos dependientes del clima y eso termina hasta siendo impredecible muchas veces. ¿Qué otras alternativas? Mucha innovación, mucha tecnología. ¿Cómo van sorteando situaciones como esas? Yo creo que la tecnología, como la tecnología que tenemos en soja, es importante, claro que ayuda mucho. En maíces creo que todavía estamos muy lejos de alcanzar techos productivos aceptables. Sí, no sé si es por una cuestión de temperaturas, realmente no lo sabemos. Pertenezco a un grupo CREA que desarrollamos también constantemente ensayos. Ayer tuvimos el ensayo comparativo de rendimiento y realmente todavía no le estamos encontrando la vuelta. Nos cuesta mucho llegar al punto de equilibrio en lo que es maíz, pero sí necesitamos el maíz como en el esquema de rotación con gramíneas de verano, sí o sí lo necesitamos para ir a una soja, pero también tenemos que convivir entre el resultado económico y lo agronómico, ¿no? Claro. O sea, porque también trabajamos para poder ganar plata, ¿no? Entonces la tecnología creo que es clave. El área de maíz todavía es chica, ¿no? Creo ¿De que cuánto no estamos hablando y cuál sería el potencial? Y el área de maíz hoy, lo tenía acá en los datos, estamos alrededor de 60.000 hectáreas en total Chaco, ¿no? Sí. Falta mucho, entonces creería que no somos atractivos por área para ningún semillero importante que quiera hacer investigación y desarrollo en materiales genéticos adaptados al Chaco, ¿no? En soja hay mucho más camino recorrido, sí, realmente, pero bueno, necesitamos sí o sí las gramíneas de verano, o sea... ¿No se puede reemplazar por otro tipo de Sí, se producto? hace sorgo, se está haciendo mileto como rotación para mejorar los ambientes.
Sí, le estamos buscando la vuelta a diversificar. Este año sembramos un 35% de nuestra área fue por porotomungo. O sea, porotomungo es una vignia que tiene un nivel de proteína muy alto, que es muy demandado a nivel mundial. ¿Para qué tipo de producto se hace? Se come como sopa, como snack, como... es una especie como si, para que el que nos escucha imagine, es como una arvejita chiquitita con un nivel de proteína igual al de la proteína roja, al de la carne, o sea, tiene un 24%. Entonces, estuvimos en una feria en Dubái el anteaño pasado, y 1 kilo de carne en la góndola en Dubái valía 40 euros, o sea $40.000 la tonelada, ¿verdad? Sí. Y el kilo de poroto mung con la misma proteína valía $4, o sea, $4.000. Sí. Entonces, mucha gente en el sudeste asiático, primero por una cuestión religiosa y después por una cuestión económica, come este tipo de especialidades, que nosotros le llamamos especialidad acá, pero el mundo del poroto mungo, de la proteína, es gigantesco. Entonces hay un mercado estable, hay una demanda también sostenida. Yo empecé a hacer poroto mungo en el 2018. Sí. Y el precio de venta a campo, que nosotros le llamamos, era $450. Y este año seguimos vendiendo en $470, $500. O sea, es bien estable. Si lo comparo con un costo de producción de la soja, es un 30% inferior. Es un ciclo más corto en días del cultivo. Entonces, si bien la soja en términos normales, la rentabilidad es mayor, yo lo que busco con el poroto mungo es estabilidad a mi sistema. Claro. El año pasado yo no coseché soja, coseché muy poco algodón, no coseché prácticamente maíz, pero sí coseché poroto mungo. Entonces, nosotros le llamamos el cultivo Cruz Roja porque nos ayudó a pagar cuentas. Realmente. Interesante, Marcos, y yo de hecho le decía a Carlos Sanar que me gustaría justamente tener una conversación con una persona que está ya con mucha experiencia en el Chaco para conocer esas aristas que no se ponen sobre la mesa y sobre ese potencial de otros productos como el que estás mencionando, porque no solamente es un beneficio, vamos a decirlo, como negocio para el empresario, sino también para todo un país que puede incluso posicionarse con productos poco comunes, pero como decías, también de alta demanda y que hay mercado. Sí, totalmente. Nosotros estamos viendo cómo promocionar el consumo interno, porque acá hay un programa que se llama Hambre Cero, y realmente poder producir un alimento con un altísimo nivel proteico, que no es carne vacuna, pero a un costo menor y producido en el país, es buenísimo, ¿no? Claro que el consumo va a ser muy bajo de entrada, tenemos que hacer un poquito de escuelita. Es cierto. Pero yo he cocinado con el poroto, no sé, dice pollo al disco, y sale buenísimo. ¿Sabe como a carne o a qué, Marcos? No, es una proteína, es como una legumbre, no es para comerlo solo, yo lo he visto en sopas, en snack lo comen en el sudeste asiático, pero es algo que se consume en el mundo, o sea, nosotros no lo conocemos. ¿Y cómo trajiste ese producto a Paraguay? Como decir, bueno, vamos a probar esto si realmente funciona en tierra chaqueña. Un amigo mío es exportador de especialidad y me dice, tenés que hacer poroto mungo, pero ¿a quién se lo voy a vender? Yo te lo voy a comprar. Bueno, entonces, tener el mercado es importante. Claro. Realmente, nosotros sembramos sabiendo a qué precio voy a vender. Entonces ya aseguro costos. El área de sésamo, por ejemplo, en el Chaco, la zafra 24-25 se hicieron 53.000 hectáreas. ¿Sí? Creció muchísimo. Nosotros teníamos planificado hacer sésamo. Y llamé a estos amigos que andan por el mundo vendiendo sésamo y me dice, ojo que en Brasil duplicó el área, Argentina duplicó el área, México duplicó el área. Y obviamente son productos que son súper susceptibles a la oferta y la demanda y cayó el precio, ¿no? Entonces hoy el sésamo, el nivel de precio es bajo y la intención de siembra el año que viene va a caer. Claro. Entonces hay que buscarle no solo rusticidad y costo, sino mercados. Entonces van de la mano la rusticidad, el costo por un lado adaptable al Chaco, pero también tenemos que conseguirle el mercado. Y bueno, y en eso trabajamos con el poroto mungo y realmente la proyección para el año que viene es... ¿De cuánto estamos hablando en producción? La proyección que tengo para el año que viene son alrededor de entre 12 y 15.000 hectáreas, pero el año pasado no llegamos a 3.000 hectáreas de producción en el Chaco. Podríamos decir que es como un producto alternativo.
Es un producto alternativo, es un producto que diversifica el riesgo, porque si yo tengo 1000 hectáreas y hago las 1000 de soja y me va mal, el riesgo es altísimo, con un costo de producción de $400. Ahora, si yo el 30%, el 35% lo hago de poroto mungo con un costo de $250, con un mercado asegurado, con rusticidad, y bueno, aseguro parte de los costos. No tengo la mejor renta, ¿sí? Pero le doy estabilidad al sistema, que es lo que tengo que buscar en los ambientes chaqueños. Vos te quedás hasta el final con nosotros, ¿verdad, Marco? Sí, claro. Porque tenemos que seguir explorando muchísimos otros productos. Incluso mencionaste el algodón, que también está siendo un producto estrella de un tiempo a esta parte, después de haber tenido, como una caída también significativa en los últimos años. Vamos a la primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con Marcos Kahn. Escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía y es momento de compartir antes de las noticias a nivel regional la cifra del día, recordando que obviamente estos datos son extraídos de todas las entrevistas que tenemos durante la semana y en la ocasión de hoy, ¿qué tenemos, Ada? 100% de la provisión de acaraj se consume localmente. En el caso de Itaipú, se utiliza alrededor del 60% de la disponibilidad correspondiente al Paraguay y en Yacyretá el consumo habitual ronda el 10% de toda su producción, aunque el año pasado en un momento se llegó al 50%, comentó Guillermo Kraut, ingeniero electrotécnico y máster en administración de empresas. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, búscalo en el perfil de Economía 1000 y mantenete al tanto de todo. ¿Y qué está pasando en Brasil, Ada, con el presidente justamente de ese país? De acuerdo con Bloomberg en línea, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva habló con su homólogo chino en un diálogo enfocado en reforzar la coordinación bilateral y defender el multilateralismo a través del G20 y los BRICS. El presidente de China describió la relación entre ambos países como la mejor de la historia y expresó su intención de dar junto a Brasil un ejemplo de unidad y autosuficiencia entre las naciones del sur global, en medio de críticas al unilateralismo y proteccionismo de Estados Unidos. Y de Brasil nos trasladamos hasta Argentina y de acuerdo con Clarín.com, las estimaciones privadas apuntan a que la inflación de julio en Argentina se ubicará entre 1,6 y 2%, marcando el tercer mes consecutivo por debajo del 2%, pese a la suba del dólar oficial de casi 14% en el mes. El relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central proyecta 1,8% como promedio general y 1,9% entre las consultoras que suelen acertar más sus pronósticos. Entre las mediciones particulares, Econométrica prevé 1,6%, EcoGo 1,7%, Libertad y Progreso 1,9% y Equilibra un 2%. Y seguimos en compañía de nuestro entrevistado de hoy, recordando que eres Marcos Kahn, director del Servicio de Gerenciamiento Agrícola. Estamos hablando sobre el potencial productivo del Chaco. Marcos, quedamos como pendientes de algunos otros productos como el algodón. ¿Realmente está cobrando fuerza, como reviviendo este producto que muchos años atrás fue un producto estrella, sobre todo para la agricultura familiar? Y bueno, hoy ya como a escala, ¿es cierto? ¿Cómo lo estás viendo en el Chaco? ¿Se está generando esa escalada importante? Buen tema y buena pregunta, Sí. Prince. Bueno, te voy a dar mi visión sobre el algodón. Adelante. Bienvenido el algodón al Chaco, ¿sí? Es un cultivo que agronómicamente se adapta al suelo chaqueño. Es un cultivo que está dentro del portfolio de cultivos, que está bueno comercialmente. Bienvenidas las desmotadoras, ¿sí? Ahora, dicho eso, el área de algodón desde el 21-22, que estábamos en 17.000 hectáreas, crecimos del 22-23 a casi 50.000 hectáreas, la zafra 23-24 a 55.000 hectáreas, la 24-25 a 60.000 hectáreas. O sea, tuvo una escalada el algodón. Sí. Nosotros como productores hicimos algodón el año pasado, notamos la rusticidad del cultivo al ambiente chaqueño. Ahora bien, ¿qué es lo que veo con respecto al algodón? Hace 2 años consecutivos el precio de la fibra está muy bajo, no depende de las desmotadoras, ¿sí? Depende de Nueva York, que cuánto cotice.
Entonces analizo la zafra siguiente o esta zafra y Sí. está por debajo del precio que vendimos el año pasado. ¿De cuánto aproximadamente hacemos un comparativo para dimensionar? Te voy a decir exacto, pero Sí. era alrededor de $1.400 por tonelada de algodón en fibra, ya procesado con el costo del desmote, ¿no? Lo tengo que aclarar bien, ahora te lo digo. Después del corte, sí, sin problema. Ahora bien, el ciclo del cultivo del algodón comparado con una soja, Sí. si yo lo comparo con una soja, la soja estoy en 6 meses en el ciclo productivo, cerrando el ciclo productivo y cobrando la soja. El ciclo productivo del algodón arranca igual y me lleva 6 meses más. Un año, Un año, sí. o sea, realmente me lleva un año. Y el costo de producción es el doble que de la soja. Por cada hectárea de algodón que yo hago 2 de soja o 3 de mungo. Y encima lo cobro 6 meses después. Ahora me decís, Marco, sí, pero si la renta te diera... No, la renta es menor que la soja, También. menor que el mungo. O sea, si yo en una soja con un rinde de 2.200 kilos tengo una renta promedio del 40% sobre el capital invertido, en el mungo tengo un 23%, en el algodón estoy en un 7% a un 6%. ¿Tá? Entonces inmovilizo muchísimo más dinero, la renta es menor y el tiempo es mayor. Claro. Entonces nosotros del esquema de rotación lo sacamos, si bien nos ayudó la venta de la semilla a recuperar algo de la inversión, para nosotros hasta que no se aclare la parte comercial, sí, de poder tomar posiciones futuras como tomamos Con la soja. con la soja, el algodón no podemos, la comercialización es muy lenta y hay muchos grises en la comercialización en cuanto a los rindes en el desmote, que un lote te da el 28%, el 29%, el 30%, el 32%. He mandado lotes de algodón de la misma parcela, diferentes desmotadoras, la misma variedad y tenemos diferentes rindes en el desmote. Entonces hay muchos grises de la calidad de la fibra, del color, del microner, son todos términos técnicos que muchas veces el productor no conocemos, ¿verdad? Entonces hace a la parte comercial o a esa última parte, que son el 40% de los costos desde la cosecha al desmote, es muchísima plata que no tenemos injerencia. Entonces creo que, y ya lo vi este año, Sí. que las desmotadoras están saliendo a hacer algodón propio porque no tienen quien les abastezca, no hay productores genuinos que hagan algodón como el negocio del algodón, Entiendo. ¿sí? Entonces están saliendo a hacer originación para poder abastecer sus propias desmotadoras. Entonces creo que eso a la larga no es bueno para el sistema. Sí, agronómicamente es rústico, está bueno, Pero no cierran los números. pero no cierra, al productor no le cierran los números en el algodón. Entonces creo que el área que viene o la intención de siembra del año que viene que estamos manejando es que van a caer entre 10 y 15.000 hectáreas el área de algodón. Y si se mantiene, mucha de esa área va a ser mantenida por las propias desmotadoras para poder abastecer o darle de comer a su propia industria. Claro. No porque le sea negocio genuino al productor. Muy interesante, Marcos, los datos que estabas compartiendo, porque se hablaba mucho justamente del potencial del algodón, pero es importante saberlo de primerísima mano, qué es lo que está pasando realmente en el campo. Con respecto a otros cultivos, Marcos, el trigo no entra dentro de ese esquema de rotación para el Chaco. Siempre estamos hablando del Chaco, obviamente. Sí, entra, no todos los otoño, invierno tenemos otoños húmedos en el Chaco como tuvimos este año, entonces este año fue un año bueno a excepcional para desarrollar coberturas de invierno. El objetivo nuestro del trigo, la avena, el centeno, es cobertura, tener el suelo cubierto, Sí. protegerlo, cuidarlo de malezas, pero de secarlo en hoja bandera, ¿no? La mayoría del área. Hay algo que cosechamos para producción de semillas propia, para tener semillas para el año siguiente, pero la mayoría te diría, de los productores que hacemos trigo o cultivos de invierno, el objetivo no es renta, sino cuidar y proteger el suelo para darle condiciones y ambiente a la soja siguiente. En este proceso de sustentabilidad justamente que están empujando desde el Chaco, ¿verdad, Marcos? Esta también es otra lista que vamos a conversar porque es parte de tu especialidad. Y la estrella, el producto estrella, la soja. Muchísimo potencial para el Chaco. Realmente sí,
¿Por qué, Marcos, también? Y otra pregunta te agrego ahí. ¿Hay una diferencia en la calidad de lo que se produce en otras zonas más conocidas productivamente en Paraguay versus el Chaco o no? Por una cuestión de costo de producción, sí, producir en el Chaco es más económico porque no tenemos costo de fertilizante, básicamente. Los niveles de macro y micronutrientes son muy buenos que tenemos hoy. En el Chaco tenemos niveles de fósforos muy altos. Ahora, en cuanto a la calidad y a la proteína, realmente no tengo información si la soja del Chaco es mejor que la de San Pedro o la de Itapúa en cuanto a su proteína. Sí entiendo que la soja paraguaya es muy demandada por el mercado argentino para su molienda, porque el nivel de proteína que tiene la soja paraguaya es uno de los mejores y más altos a nivel mundial, ¿no? Entonces, toda la soja, el 85% de la producción nacional prácticamente baja a Argentina, donde se produce la molienda, y esa molienda se mezcla con la soja argentina, sí, para darle mejor calidad. Argentina es un gran exportador de harina de soja y de aceite de soja, no tanto de grano. Nosotros somos exportadores de grano hacia Argentina, ¿no? Ahora, con respecto al potencial productivo, estaba sacando una proyección para los próximos 10 años para la zafra 35-36, el Chaco podría llegar a unas 600.000 hectáreas agrícolas, ¿no? Hoy por hoy, ¿cultivado en cuánto? Hoy estamos total entre todos los cultivos en 315.000 hectáreas, ¿no? Entonces, si yo tomo el crecimiento que venimos teniendo año tras año, con años buenos y años malos, y hago esa proyección, podríamos llegar a un crecimiento de 600.000 hectáreas aproximadamente, ¿sí? Que lo que venimos creciendo son entre 26.000 y 28.000 o 30.000 hectáreas año, ¿no? Que es un buen número para una zona en exploración, imagino, Marcos. Sí, y lo otro es que todo ese crecimiento, esa área que se incorpora, son suelos nuevos que tuvieron alguna intervención mecánica. Sí. Entonces, tenemos que ambientar esos lotes para exigirle potencial productivo. No podemos pretender que el primer año una soja nos dé 5.000 kilos. No, tenemos el potencial en el Chaco si tenemos las condiciones ambientales, pero le tenemos que dar esa condición al lote, ¿no? ¿Puede crecer? Sí, puede crecer. Yo estoy haciendo la estadística, siguiendo la rotación que tiene cada uno de los cultivos. Si mantenemos un 35, un 40% de área de soja para el 2035, con esa proyección, estaba sacando la cuenta que podemos tener un total de toneladas comercializables más o menos de 520.000 toneladas comercializables. Hoy estamos alrededor de 215.000 toneladas comercializables el Chaco aporta al sistema, que eso a nivel país es el 2%, es muy bajo. Ahora, en 10 años puede llegar a ser el 5% si suponemos que Paraguay sigue produciendo los 10 millones y medio de toneladas que pone en el mercado todos los años. Y que se habla de una maceta incluso, o sea que no va a crecer demasiado tampoco, ¿verdad? Es que el aporte va a ser muy importante. Es que la región oriental lo único que puede crecer es en rinde, no en área. Y el Chaco puede crecer en área y tenemos que explorar pisos de producciones más altos. Todavía nos falta crecer en... Bueno, para eso hay que trabajar mucho en cobertura, tener en cuenta la sustentabilidad del sistema, que es clave, ¿no? Entonces, hay muchos desafíos por delante para crecer, para hacer rentable el negocio, y bueno, y siempre combinado, creo, con la ganadería, ¿no? Que es el que le da esa estabilidad al sistema, ¿no? Marcos, tenemos que hacer otra pausa y a la vuelta vamos a tratar de profundizar en estos desafíos que mencionas y que de alguna manera ya lo dijiste en líneas generales, desde infraestructura y otros componentes también que se necesitan empujar aquí en Paraguay para seguir potenciando la zona del Chaco. ¿Te parece? Estamos. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con más Economía a Mil. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Hacemos un rápido pimponeo de las principales noticias a nivel doméstico para seguir conversando con nuestro entrevistado de hoy. De acuerdo con abc.com.py, Petropar redujo desde ayer 250 guaraníes por litro en los precios de las naftas y el diésel, lo que llevó a que varios emblemas privados ajustaran también sus tarifas. Copetrol aplicó una baja de 130 guaraníes por litro en todos sus combustibles, mientras que Shell redujo hasta 400 guaraníes por litro en algunos
algunos tipos. Hasta la mañana de ayer, Petrobras, Petrosur y Enex no habían anunciado rebajas, aunque se prevé que acompañen la tendencia, menciona también ABC. ¿Más información, Ada? La actividad económica de Paraguay repuntó 5,2% en el primer semestre de 2025, impulsada por un fuerte desempeño en servicios, industrias, generación de energía eléctrica y ganadería. Junio mostró un crecimiento mensual del 4,8% respecto al mismo mes del año anterior. El indicador mensual de actividad económica refleja la tendencia del PIB, para el cual la proyección oficial se ajustó al alza a 4,4% de crecimiento anual. Y como es habitual, la consultora AMF Economía e Inversiones realiza de manera periódica un análisis económico de varios temas vinculados a la economía, que es publicado en el diario ABC y replicado también en su digital. Y en la edición de hoy se aborda sobre los resultados de la encuesta sobre la situación general del crédito del Banco Central del Paraguay correspondiente al segundo trimestre de 2025, que reveló que la escasez de depósitos de largo plazo es el principal obstáculo para otorgar créditos también a largo plazo en el país. Fue mencionada por el 43,48% de las entidades consultadas, frente al 39,13% del primer semestre de 2025. Más de este tipo de análisis, donde la gente puede encontrar y profundizar, Ada. Pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, en nuestro canal de WhatsApp y en nuestra página web. Y seguimos en compañía de Marcos Cain, él es director del Servicio de Gerenciamiento Agrícola y estamos abordando el potencial productivo en el Chaco. Marcos, antes del corte mencionábamos también de los grandes desafíos que tiene Paraguay, así como hay un esquema de muchísimo potencial, de aspectos positivos, también hay cuestiones que se están trabajando y se tienen que seguir trabajando y fortaleciendo justamente para impulsar mucho más lo que se tiene en el Chaco. Mencionaba desde infraestructura hasta servicios, podemos decir también, Marcos, e imagino que impacta cuando ciertas situaciones que escapan de las manos de los productores no pueden ser administrados y impacta en la estructura de costo. Sí, yo creo que la parte estructural de caminos es clave, ¿no? Realmente falta infraestructura de caminos y creo que si tenemos eso el servicio llega, porque puede llegar el servicio a través de tener caminos o conectividad, ¿no? Realmente esta zafra en marzo, abril, que tuvimos precipitaciones importantísimas en el Chaco, tuvimos caminos cerrados 25 a 35, 40 días, el camino de que va a Agua Dulce. Bueno, por suerte ahora se anunció que dentro del mandato presidencial se va a hacer esa obra, que se va a hacer esa ruta, y realmente, como te comentaba, agronómicamente es una zona que está muy buena, estamos sobre una isoieta de 1.100 milímetros de precipitaciones anuales, pero pensar en un proyecto donde el camino de tierra son 380 kilómetros, inviabiliza cualquier tipo de proyecto. Claro. Entonces, realmente tener las rutas, la conectividad va a agilizar, ya agiliza hoy tener parte del corredor bioceánico de Loma Plata a Carmelo Peralta. Hoy esos campos ya tuvieron un revalúo de su activo. Hoy llegás de Loma Plata a Carmelo Peralta en 2 horas 15 en tu camioneta cuando tardabas 5 horas. Es cierto. Entonces agiliza mucho y te entusiasma, porque realmente sentarte en la camioneta y tener 8 horas, 9 horas o 10 horas de viaje a Agua Dulce con el camino detonado, se te van las ganas de hacer cualquier proyecto. Entonces Totalmente. Creo que es importantísimo. Lo principal es la conectividad, después los servicios ya llegan. Así es. Marcos, nos quedan aproximadamente menos de 5 minutos y también me gustaría explorar este tema porque sos parte justamente de la Asociación de Productores para un Chaco Sustentable. ¿Cuál es el objetivo justamente de esta asociación? Y bueno, me hablabas de la zonificación, que es uno de los elementos también que forman parte de todo este proceso de crecimiento y desarrollo de esa zona. Sí, estamos trabajando sobre una zonificación, como te decía, el Chaco es inmenso, sí. Desde Carmelo Peralta a Pozo Hondo tenés casi 400 kilómetros, 450 kilómetros. No todo el Chaco tiene la misma aptitud agrícola, no todo el Chaco tiene la misma precipitación ni la misma tipología de suelo. Entonces la idea nuestra es poder zonificar para poder ambientar esos lotes o ambientes, valga la redundancia, productivos y darle condiciones. Entonces saber que
en el Chaco Central con 1000 milímetros, bueno, la fecha óptima, ventana de siembra es tal, los materiales que se comportaron mejor fueron esto, hacia la zona de, te diría, Infante Rivarola, toda la zona del acuífero Irendá, hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero todavía no tenemos, o sea, tenemos un potencial grandísimo de riego, pero todavía los niveles de energía son bajos, entonces el costo del milímetro regado te inviabiliza también los proyectos, hay un montón de desafíos, claro que para eso hace falta muchas veces gente que quiera trabajar, somos pocos realmente. Pero está abierta la asociación. Sí, claro, está abierta. Y después recursos, ¿no? Todos estos procesos de investigaciones son muy largos, llevan mucho tiempo, tenemos que pensar en horizontes de 5 a 10 años, nos hace falta información estadística, no tenemos También. información estadística validable, tenemos información de los productores que vamos recopilando, pero necesitamos darle un marco estadístico con un sustento estadístico, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estamos trabajando y tratamos de ir por ese camino, ¿no? Cuesta, pero vamos de a poquito, vamos generando datos, que es lo importante. Así es. Marcos, si tuvieras que de alguna manera y a modo de reflexión final y de conclusión ya también de la entrevista, definir al Chaco, ¿cuál sería esa definición y qué es lo que también le decís al potencial inversionista que te dice, yo quiero aterrizar en Paraguay y en la zona del Chaco? Yo creo que el Chaco todavía es como está pasando el tren por la estación. Y tal vez que yo me subí en el primer vagón, pasó la locomotora, me subí en el primer vagón, pero el tren todavía es largo, ¿no? Entonces hay oportunidades todavía, hay muchas oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Creo que hay mucho de pasión, hay que ponerle También, mucho el cierto. corazón. Tuvimos años buenos y años malos, y entonces hay que saber llevar cuando estamos allá arriba y cuando estamos abajo, entonces mantener ese equilibrio. Desarrolla la capacidad de resiliencia, sobre Claro, todo, Marcos. Exactamente, pero creo que, bueno, yo soy un enamorado del Chaco, en general de Paraguay, pero del Chaco más, y que realmente ver cómo se va transformando desde esos lotes sucios, enmalezados, con leñosas, a ver una soja, a ver un porotomungo, a ver un maíz, y ese maíz poder pasárselo a kilos de carne de la ganadera o de la hacienda, digamos, creo que son cosas que te llenan el alma, cómo puede ir cambiando, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar a conciencia, realmente estamos en un ambiente hostil, porque realmente estamos en un ambiente hostil, no estamos ni en Illinois, en Estados Unidos, No. en el corazón sojero ni maicero, tampoco estamos en Pergamino, en Argentina, estamos en un ambiente hostil. Y tenemos que cuidar ese ambiente para que eso dure para generaciones futuras. Totalmente. Tenemos que trabajar a conciencia, no mirar tanto, si bien es importante lo económico, pero tenemos que tratar de ser empresarios con una visión a más largo plazo. Marcos, acá había mensajes que preguntaban sobre el poroto mungo y bueno, ¿dónde la gente puede encontrar más información de lo que haces, de lo que hace la asociación también sustentable para el Chaco y todo este tipo de cultivos y sobre todo de la exploración que se está haciendo en la zona chaqueña? Y pueden encontrarlos en la página de SGA Gerenciamiento Agrícola, en la página de Curepacue o en mi página. Me llamó la atención eso, Marcos. Olvidé mencionar, pero sí, es una empresa también que administra, ¿cierto? Sí, ahí trabajamos con capitales de tercero, traemos inversiones a Paraguay y desarrollamos campos en Paraguay a través de Curepacue, y SGA es la gerenciadora de los proyectos. Interesante. Marcos, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Igualmente, muchas gracias por la invitación, Prince, Ada, la verdad que me sentí muy cómodo y a las órdenes siempre. La próxima vamos a explorar San Pedro, ¿te parece? Porque también fuiste hasta San Pedro y estás desarrollando algunos proyectos, que es otro tipo de esquema también, ¿es cierto? Sí. Bueno, un gusto, Marcos. Muchas gracias. Estuvimos con Marcos Cain, director del Servicio de Gerenciamiento Agrícola, y bueno, Ada, tenemos que despedirnos, reencontrarnos mañana puntualmente a las 11. Así mismo. Que tengan un excelente martes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.